le pregunta a su amigo si enterraron al papá o qué está sucediendo. Y le dice él que no, que el papá sigue arriba en su cuarto porque no quiere entrar al ataúd. No manches. Y cuando estaban metiendo las cosas, Claudia y otras personas vieron algo que estaba dentro de la bolsa, que se había salido y que rápidamente ella metió. Era una fotografía de Arturo, que estaba amarrada. A ver, muéstrame. Desde el ataúd parece haber una sombra como difuminada de manera extraña. Llegaron a la funeraria antes del amanecer. Nadie habló durante el trayecto. El frío no era normal. El aire quemaba los pulmones al entrar. Al abrir la puerta principal, una ráfaga helada recorrió el pasillo. Las luces estaban encendidas, pero apenas iluminaban. La neblina se filtraba desde algún lugar imposible, arrastrándose por el piso de mármol. Al fondo, la sala principal. En el centro, una mesa metálica descubierta. No había cuerpo. El sacerdote se colocó junto a la mesa. La cruz que llevaba colgada estaba invertida. Algunas personas sonrieron, otras rieron en voz baja. Eso sí, nadie lloraba y nadie rezaba de la forma correcta. Las palabras que pronunciaban salían torcidas, mezcladas con sonidos que no parecían humanos. Era una oración, pero al revés. De pronto, el aire se volvió húmedo, espeso, ligeramente caliente. El olor a formol se mezcló con algo más. El sacerdote levantó la cruz invertida y comenzó a recitar en voz alta. Las palabras eran inentendibles, pero al final pronunció una frase que todos pudieron comprender. Ya viene. La repitió una y otra vez, cada vez más fuerte, cada vez más rápido. Ya viene. Algunos miraban la mesa metálica con curiosidad. No estaban despidiendo a nadie. Se preparaban para recibirlo. Y entonces ocurrió. Desde debajo de la mesa se escuchó un golpe seco. Luego otro, más fuerte. Las risas cesaron de golpe. El sacerdote bajó la cruz y dio un paso atrás. Nadie huyó. Nadie gritó. Un tercer golpe, brutal, hizo vibrar los cajones de acero alineados contra la pared. Hubo un silencio absoluto, y el sacerdote murmuró: Está aquí. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Así que escúchenlas si se atreven. Y está con nosotros nuestra queridísima Mar Arriaga. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Fepo. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué increíble lo que nos acabas de contar, precisamente. Una misa inversa, un funeral inverso. ¿Cómo ves? Un funeral inverso. El tema de los funerales me parece bastante interesante. Son varias las culturas que tienen funerales que son muy diversos, que son curiosos, pero hay tradiciones que creo que siempre deben permanecer porque cuando se rompen pasan cosas paranormales, ¿no? Así es, así es. Y ese es el lugar en el que estamos, como ese ritual, ¿no? El lugar, el momento y la forma en la que estamos llevando a cabo la situación de la trascendencia del espíritu, porque al final lo que se queda es el cuerpo y cómo las culturas lo llegan a ver. Amiga, por favor, yo sé que la gente te conoce, es la tercera vez que estás con nosotros, ¿cierto? Aquí, en Insomnio, y primera vez en la segunda temporada, Maestros del Terror. Por favor, nos ayudarías muchísimo si le dices a la gente a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales, plataformas, dónde pueden seguir tu trabajo. Siempre es un placer estar en Insomnio y muchísimas gracias también por el apoyo a los capítulos que fueron bastante interesantes. Mi favorito es el de Gatos Enigmáticos, Sí, sin duda alguna. Me pueden encontrar en todos lados como Remanchados de Miedo. Es un podcast que tengo donde cuento historias paranormales con invitados bastante interesantes. Por ahí también hay un capítulo con Fepo, por si lo quieren ir a checar.
Remanchados de Miedo en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y el personal que es @mar.arriaga, la A del final es doble. Muy bien, muy bien. Amiga, antes de que comencemos, quiero saber si, más allá de las historias estas que nos están mandando, si tú en algún momento has tenido algún tipo de experiencia en un funeral, en una funeraria, en un cementerio quizás. Sí. ¿Sí? No es personal, hay varias. A mí el tema de la muerte me ha parecido siempre muy magnético. Sobre todo por el hecho de que nunca sabes qué pasa después realmente. Bueno, algunas personas sí tienen el don de saber qué pasa después. Pero hay una historia familiar que a mí me parece curiosa. Mi abuelo falleció por cáncer. Y la verdad es que fue bastante duro porque durante bastante tiempo todo el tema de las quimioterapias, incluso lo llevaron en algún momento a Veracruz para que lo viera un brujo y le dijeron que de plano ya no había nada que hacer. Ajá. Yo siento que él se quedó bastante intranquilo. Cuando él fallece, mi familia no es grande, literalmente nada más mi mamá, mi tía. Y curioso porque él era militar. Ajá. Él era subteniente de infantería, así que nos dieron una de las salas de ahí de donde velan a las personas de la milicia. Y todo el lugar estaba solo. Cuando el padre va a darle la bendición, mi mamá y mi tía y mi papá, que eran las únicas 3 personas que se encontraban en ese lugar, cuentan que escucharon perfectamente cómo alguien se levanta del ataúd, se baja y se sienta al lado de ellos. Wow. El padre, que claramente la religión católica es a veces renuente a este tipo de cosas, dicen que simplemente se quedó callado y lo que dijo fue: un aplauso porque el caballero está entre nosotros. Uf. Y aplaudieron. Así que tal vez se dice que los funerales son para los vivos más que para los muertos, pero tal vez hay muertos que sí aprecian un funeral interesante, ¿no? Wow. Sí, definitivamente. Tú sabes que, bueno, hay como algunas teorías en algunas culturas también, y de hecho, incluso, de alguna forma, han estado como estudiando esto por parte de la ciencia médica, de cuánto tiempo después del fallecimiento, que es el cerebro ya no está trabajando, el corazón ya no está trabajando, cuánto tiempo realmente el espíritu, la conciencia, está todavía ocupando ese cuerpo. Algunas personas dicen, en algunas culturas, que son 7 días, otros dicen que son hasta 3 meses. Y a veces ocurren ciertas cosas que nos dan ese indicio de que la persona, si bien el cuerpo ya está sin vida, pero la persona sigue ahí, ¿me entiendes? Hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, no sé si lo has visto, es bastante aterrador, de unas personas que están trabajando en un cementerio en Medellín, Colombia, cuando de pronto ven que en una tumba están saliendo unas manos. Y ellos se alejan, piden ayuda, etcétera, porque literalmente dicen que hay una persona que se acaba de despertar de entre los muertos. Y cuando regresan, la tumba ya está removida y hay una mujer. Y la graban. La graban y le preguntan qué le pasa, que si está bien, qué necesita. Y se ve perfectamente la mujer. O sea, de hecho se agarra unos barrotes, baja la cabeza. Está bien raro. ¿Lo has visto? No, no lo he visto. ¿Lo quieres ver? Creo que sí. Son 2 videos. Y mira, este es el primero de ellos. De hecho, vas a escuchar el audio. Porque así como te ayudamos, si tú no nos dices qué necesitas. ¿Qué necesitas?
O te llamamos una patrulla. Te llamamos a la policía. ¿Sí? ¿Quiere quitarle un alambre de eso? Esos alambres tienen corriente. Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Esa es la solución. Porque aquí tú no te puedes meter para acá. Aquí están los perros. Es un peligro. No puedes estar tirando piedras porque rompes un vidrio de un carro. Entonces es un problema. ¿Qué necesitas? Si no nos dice qué necesitan, qué te ayudamos, qué te colaboramos, a quién llamamos. Y luego mira, hay otro más. ¿Ah? ¿Los qué? Y pues simplemente, si te fijas, como que la tratan como si se tratara de un vivo, de alguien que se metió. O sea, no como lo que después ellos reportan, ¿no? Que vieron las manos, no la vieron salir de la tumba, pero sí vieron la tierra removida, que eso es raro. ¿Cómo ves? Sería curioso saber si ella estaba vinculado a algo para que sucediera. Porque, bueno, primero, qué valientes personas de tratarla de una manera normal. Creo que cuando alguien se espanta de esa manera, claramente se comporta así. Incluso creo que querían llamar a la policía o algo por el estilo. Pero yo sí creo que el 90% de las almas está destinada a descansar verdaderamente cuando uno fallece. Porque quiero creer que son buenas personas. Claro. Siempre he creído que los buenos se van a ir en tranquilidad completa. Pero, ¿qué se necesitará para que se violenten todas las leyes de la naturaleza? ¿Qué habrás hecho para que puedas realizar eso después de la muerte? A mí me parecen bastante aterradores estos videos de zonas de África, incluso algunos de Cuba, donde pareciera ser que hay zombies caminando. Este es un fenómeno que yo jamás he podido comprender. Ni siquiera sé si existe un alma ahí, ¿no? ¿Existirá? Pues debe de existir algún tipo de energía vital, ¿no? O sea, no sé si específicamente el que debiera ocupar ese cuerpo, pero debe de existir alguna entidad consciente, porque lo vemos moverse, intentan hablar, caminan, o sea, no sé. Es muy raro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esas prácticas que son de la religión vudú, pero no son exclusivas de la religión vudú. Son prácticas necromantes de volver a la vida aquello que ya estaba muerto. Pero no significa que lo que regrese sea la persona. No, claro. Siempre he creído que el cuerpo es un contenedor en donde pueden entrar diferentes espíritus, sobre todo cuando ya se encuentra vacío, ¿no? Sí. Así que tal vez, solo tal vez, esa persona que nosotros estamos viendo ahí, tal vez el alma de esta señora ya partió. Seguramente. Sin embargo, aquello que acaba de entrar a ella y acaba de revivirla, no sabemos qué quiere. O que sea, ¿no? O que sea. Uy, muy bien. Amiga, ¿te parece bien si comenzamos con las historias? Estoy lista. ¿Quieres comenzar? Claro que sí. Venga. Esto que te mencionaba, que para mí el 90% de la gente va a ser bien recibida por la tierra, yo sí creo que hay veces que la misma tierra es tan sabia que no quiere recibir almas. Uf. Esta historia se llama La persona que la tierra no quería recibir. Está fuerte, gente. Sobre todo porque te deja reflexionando acerca de si tal vez la madre naturaleza es tan sabia que no querría que algo tan siniestro entre en ella. Ok. Esta historia es completamente anónima. Ajá. La manda un suscriptor que no le pasa a él, le pasa a su abuelo. El abuelo es el testigo de este relato. Sucede en un lugar bastante alejado de las grandes ciudades, en un lugar rural. Un pueblo bastante curioso, bastante pintoresco, bastante lindo, con gente buena, pero que un día
llega a este lugar una familia. Se acomoda a las afueras del pueblo y empieza a construir una casa tan impresionante, Fepo, que no va con los alrededores. Ellos dicen que es una casa que no tenía nada que ver con la humildad del lugar. Y lo curioso es que la construyen rapidísimo. O sea, como si tuviese mucho dinero y mucho recurso. Poder adquisitivo. Actualmente en México sabemos que eso puede ser un sinónimo de peligro, pero en esa época donde no era una situación tan complicada la delincuencia en México, a ellos se les hizo bastante extraño. El abuelo se hace amigo del hijo de la familia, que a pesar de que sí, se veía en su porte, en su ropa, la cantidad de dinero que tenían, era una buena persona. Es ahí donde entran los matices de todo este relato. Esta casa, en el momento en el que se termina, lo que hace es invitar a todo el pueblo a una fiesta. Comida, vino, todo, absolutamente lo que quisiera el pueblo, esa casa lo iba a tener. Eran fiestas de días y días y días. La amistad entre el abuelo y el hijo de la familia empieza a crecer, a fortalecerse, todo bastante lindo, pero a lo largo del tiempo les empieza a llegar una duda. Ven a la mamá, ven al hijo, ven a la hermana, ven a los tíos, pero el padre de familia nunca lo habían visto fuera de esa casa. Jamás. Yo sé que ya sabes qué sucede justamente en esta situación. El abuelo crece, se va de ese lugar, se va a otra ciudad, pero sigue manteniendo contacto con este muchacho que se queda ahí a vivir en el pueblo. En algún momento le informan que el padre de su amigo acaba de fallecer. Para poder trasladarse de la ciudad a aquel pueblo era bastante tiempo. Era prácticamente un día de recorrido. Él estaba casi seguro de que ya nada más iba a llegar al entierro, a dar el pésame y listo. Sin embargo, cuando llega y entra a esa casa se da cuenta de que todo es un caos. Todos estos lujos que se veían alrededor ya se encuentran sucios, ya se encuentra que no lo están atendiendo, y lo que ve es a la familia en completo caos discutiendo. Un ambiente completamente tenso. Le pregunta a su amigo si enterraron al papá o qué está sucediendo, y le dice él que no, que el papá sigue arriba en su cuarto porque no quiere entrar al ataúd. No manches. Esas fueron las palabras exactas. La familia está en completo caos y le piden al abuelo que por favor les ayude a meterlo al ataúd, porque entre todas esas personas, alrededor de 10, no pueden meter el cuerpo. El abuelo sube a la habitación, se da cuenta de que ahí a un lado se encuentra un ataúd de madera increíblemente lujoso y ve algo bastante impresionante. Cargan el cuerpo, intentan meterlo al ataúd, pero pareciera que choca con los bordes y no quiere entrar. Pareciera que la mano se mueve ligeramente para no dejarlo entrar. Y ellos están en completo caos. El abuelo lo que hace es decirle a su amigo que mejor busquen algún tipo de servicio funerario o algo por el estilo para saber si se puede hacer algo explícitamente. Pues no. Aquí me pongo a pensar por qué la gente en sí, en general, cuando una persona fallece, pierde su calidad legal de humano. Ya no tienes poder sobre ti. Lo que hizo la familia fue cortar las sábanas y empezar a amarrar el cuerpo, porque de que cabía. Y déjame decirte, Fepo, que desgraciadamente ni siquiera así quiso. Parecía que el mismo cuerpo no quería ser enterrado. Así pasaron, Fepo, casi una semana. Hasta que el abuelo, claramente en un sentido de cordura, le dice a su amigo que
esto ya está bastante ilegal. El pueblo, de hecho, hace una alerta porque prácticamente eso ya es completamente inhumano y llegan las autoridades y las autoridades son las que obligan a que tenga que ser enterrado porque ya empieza a ser un delito contra la salud. Sí, ya apestaba. Horrible. Es así como entran las autoridades y las autoridades sacan al cuerpo y al ataúd por aparte y los entierran. A partir de ese momento, esa casa vino a la completa ruina. Ya pasados un par de días, el abuelo y su amigo se toman unos cuantos mezcales y es ahí cuando el amigo le confiesa algo que tal vez ya se sospechaba. Durante las fiestas que se realizaban en el pueblo pasaba algo muy curioso. Y es que cuando las personas entraban, salían completamente drenadas. Les empezaba a doler la cabeza y a pesar de que había todos los lujos y había todos los placeres y había de todo para poder agarrar, la gente terminaba yéndose porque les empezaba a doler la cabeza, se sentían mal, se sentían mareados, terminaban vomitando y cosas por el estilo. Y le dice el amigo, ¿te acuerdas que todo eso sucedía? Nosotros no sabemos exactamente qué hizo mi papá. Un día llegó y nos dijo, vámonos de aquí, y nos mudamos aquí. Y él empezó a construir esto. Y en el momento en el que él entró a esta casa, él nunca salió. El papá del amigo nunca fue lo suficientemente claro, pero dijo que hizo un trato con algo. Jamás especificó exactamente qué, pero que esto era lo que se tenía que hacer. Él tenía que permanecer en esa casa para siempre. Y para siempre es una palabra muy larga, de cierta manera. Porque yo creo que el para siempre abarca mucho más que la muerte. En el momento es curioso que lo sacan y lo entierran. Se terminaron todas las riquezas, se terminó todo el dinero. Como si algo se hubiera roto en el momento en el que hubiera salido. Porque incluso intentaron enterrarlo en el mismo patio de esa casa. Y el cuerpo no se dejaba. Así que, pues nada, la verdad me parece una historia que es perturbadora, porque parece ser que cuando alguien hace un pacto de esos, y el pacto es para siempre, debe de realizarse de esa forma. Y no solamente me perturba de cierta manera el pacto, sino cómo la familia intentó hasta deshumanizar a su muerto porque el dinero siguiera fluyendo, ¿no? ¿Qué está dispuesta a hacer la gente por dinero, Fepo? Híjole, muchísimas cosas, pero ¿sabes qué? Hay algo por lo que todavía están dispuestos a hacer más. Voy a hacer un super spoiler, pero me gusta hacer spoilers. Estaba leyendo estas historias que tienen que ver con funerales, cementerios, etc. Y me hacía esa pregunta. ¿Qué está dispuesta la gente a intercambiar, ¿no? Por dinero, por poder, por fama, por éxito. Y me quedé pensando si yo sería capaz de hacer un intercambio de ese tipo. Y mi respuesta fue no, o sea, evidentemente no. Pero me llegó una historia que es otro tema que va a estar en el siguiente capítulo, donde entendí que a veces no se trata de tu moral, no se trata de tu formación. Exacto. Se trata de una necesidad, Sí. A la que no le puedes decir que no. Y esa entidad siempre sabe buscarla, ¿no? Totalmente. Sabe qué botones apretar. ¿Y sabes qué? Yo entrevisté a una persona paranormal allá en Colombia que se dedica literalmente a trabajar con los cuerpos, maquillarlos, vestirlos, etc. Y justo lo que acabas de contar, eso dice. Hay algunos que no se dejan vestir, no se dejan maquillar, que tienen un gesto de dolor y hay que hablar con ellos. Hay que hablar con ellos porque traen cosas pendientes y tienen que entender que se tienen que ir, que es muy distinto, ¿no? En este caso porque hay un pacto por el cual no se debe de salir de ese lugar. Ay, qué duro. Qué fuerte forma de empezar. A mí me parece interesante que
el cuerpo termina siendo un reflejo de lo que hiciste y de lo que fuiste. Entonces, por eso es que me pareció tan curioso esto que te menciono de que tal vez nosotros somos el universo y la naturaleza viéndose a sí misma. Nosotros somos la Tierra, así es sencillo. Nosotros somos parte de ella y siento que cuando vulneras algo bastante fuerte ahí arriba y el todo, hasta la misma Tierra te rechaza, hasta tú mismo te rechazas de cierta manera. Cuando yo litigaba Ajá. y me tocaba ver de repente cosas en la CEMEFO, a mí me parecía muy impresionante la forma en que deshumanizaban a los cuerpos. Y claramente sí les llegué a preguntar si había ocurrido algún tipo de fenómeno paranormal. Y esto que dices, que a veces les tienes que hablar, es complicado. Porque al mismo tiempo no puedes hacerlo. No puedes hablar con todos. Son demasiados. Y por desgracia llegan algunos que sufrieron de cosas bastante violentas. Entonces muchas veces, cuando tú hablas con ellos, ellos quieren seguir hablando hasta el final. Entonces me tocó conocer a una persona a la que le hice esa pregunta precisamente, si le había pasado algo paranormal, y me dijo que cuando él estudiaba todavía, le dijeron eso. Tú tienes que ser cordial con los cuerpos, tú tienes que ser amable, tú tienes que ser, pues claro, comprensivo, porque a veces ellos no saben que se fueron. Y él hacía eso, él platicaba con los muertos. Pero hubo uno en especial que parecía que no lo quería dejar ir. Híjole. Porque esa es la cuestión. Una vez que tú le haces caso a un espíritu, puede que el espíritu continúe queriendo seguir y seguir y seguir y seguir. Esta persona había sido privada de la vida de forma violenta por 2 detonaciones en cabeza y 2 detonaciones en pecho. Nunca le quitaron nada y él estaba en una posición bastante rara cuando la encontraron. Esa es una de las razones por las que incluso yo dejé un poco ese mundo, porque las fotos, el olor, la manera en la que el cuerpo humano puede ser puesto es, híjole, yo te aseguro que hay, no todos los crímenes son reportados en los periódicos, y que hay unas cosas que suceden, al menos aquí en la Ciudad de México, que si yo te las cuento, tú no vuelves a salir de noche. Nunca más. Híjole. Pero bueno, al final... Sí. Al final, esta persona empieza a sufrir de cosas paranormales, porque el cuerpo sí cede, al final el cuerpo sí cede, lo acomodan de la manera en la que tiene que ir para poder ser investigado, y así fue como lo convenció, porque le fue por, ya vas a descansar, no quiso. Tu familia te quiere ver bien, no quiso. Cuando le dijo, déjame ver qué te pasó para que pague el que te hizo esto, inmediatamente se dio. Pero a partir de ese momento, él empezó a tener sueños con esa persona, diciéndole, lo tienes que encontrar, porque si no lo encuentras, yo voy a seguir aquí. Esta persona se tuvo que hacer una limpia, y le tuvimos que hacer varias cosas, porque prácticamente se le pegó por años, Sepo. Y lo peor de todo es que como persona, doctor de servicios forenses, tú no eres la persona que está encargada de la investigación del delito. Así es. Simplemente eres la persona que estudia al cuerpo y examina qué fue lo que pasó. Pero pues nada, o sea, al parecer esta entidad se quedó con él algunos ayeres. Él dice que le empezó a ir mal, que empezó a perder dinero, como si esta entidad estuviera alimentando de él. Y pues nada, sí le tuvieron que hacer varios trabajos y al parecer, él ya estaba bien. Pero ya no he hablado con él, pero le voy a preguntar si le ha pasado algo todavía paranormal. Pero te lo quiero contar. ¿Qué opinas? Wow. Sí, no, pues es que es súper fuerte. O sea, justo lo que acabas de decir es una de las cosas que no se tocan mucho cuando las personas hablan de fenómenos paranormales. O sea, voy a esto. No solamente en la creación de contenido. En películas, en libros, en anécdotas que vemos en televisión, radio, prensa, programas de YouTube, Spotify, etcétera, hablas del evento paranormal, pero nunca del qué ocurre después. La persona que viene cargando con eso, como dices, o sea, no es el detective, no es el policía, no es ni siquiera un familiar que le competa
y deba o pueda legalmente entrometerse en un asunto de ese tipo. Pero el que ha trascendido y que está atorado, no le importa. Lo que quiere es descansar y no le importa lo que tenga que hacer. Y para que pueda seguir existiendo y pedir, necesita alimentarse. Y de la persona de la que se alimenta le va a ir mal, se va a enfermar, se le van a cerrar los caminos. Y entras en desesperación con todo el afán de ayudar. Y una persona te está consumiendo ahora. Es que no lo entienden. Ellos solamente ven una luz y se aferran a ella y no se van a dejar de aferrar. Así es. Uf. Wow. De hecho, hay una historia que te voy a contar más adelante que tiene más o menos que ver con lo que acabas de comentar. Más o menos. Pero lo vas a captar luego. Fíjate, voy a empezar por otra historia. Otra historia que me gusta un montón, porque hasta el título me parece que es súper interesante. Se llama El funeral de las moscas. Y lo manda nuestra amiga Claudia Rodríguez. Ojo a esto. Esto no le ocurrió a Claudia como tal, pero sí a un familiar de Claudia. Es su sobrino. Este sobrino falleció de manera repentina un 31 de marzo a la edad de 27 años. Digo de manera repentina porque los familiares creían que podían hacer algo al respecto, pero es de esas raras dolencias o padecimientos que ni siquiera le da tiempo a los doctores de entender qué fue lo que pasó. Simplemente un día me siento mal, no quiero ir a trabajar, tengo demasiado sueño, me duele el cuerpo, no sé qué está pasando. Y se apagó. Y falleció. Tenía 27 años, 3 niños pequeños. Su nombre era Arturo. Entonces, pues obviamente cuando llega la noticia, pues toda la familia se empieza a mover, pues hay que despedirlo, hay que estar con la esposa, ¿no? Pobrecita. Obviamente la misma familia llega al acuerdo de que los 3 niños pequeños pues no estén presentes durante el funeral, y por cuestiones económicas y más, quizá de tradición, deciden que van a despedir el cuerpo, que van a hacer todo este proceso, lo van a llevar en casa. Esto lo hacen muchísimo en muchos lugares en México, supongo que igual en Latinoamérica. Haces a un lado todos los muebles, despejas la sala, colocas el féretro, el ataúd, perdón, lo colocas ahí con el cuerpo, después de que pues obviamente ha pasado por los servicios funerarios, y colocan un montón de sillas donde la gente llega y está rezando los rosarios, y pues obviamente hay muchísimo dolor, la gente está llorando, se despiden. Algunos solicitan, algunos familiares, que el ataúd esté abierto. En algunos casos se solicita que esté cerrado. Muchas veces depende de cómo se ve el cuerpo. En este caso, como te digo, no fue un accidente, no hubo algo que digamos haya pues lastimado la piel o el cuerpo de Arturo. Así que deciden que más bien iba a ser como por petición. Si alguien quería despedirse y abrirlo, podía hacerlo, pero iban a mantener el ataúd cerrado. A los niños los llevan con un familiar que no va a acudir al funeral, pues para que no vean todo este proceso de dolor. Pero la esposa está ahí sentada, por momentos llora, por momentos simplemente se queda como con esa vista perdida, como tratando de entender qué fue lo que pasó, por qué tan rápido, por qué tan repentino. Y Claudia, nuestra amiga, pues ella está ahí. Y lo primero que pasó, porque al final pues era un funeral normal, lo primero que pasó, que fue muy raro, es que un grupo de señoras que estaban ahí, familiares, tías, abuelas, etc., dijeron que iban a rezar el rosario. Entonces pidieron que mientras hacían este ritual, abrieran el ataúd. Y la mujer se acercó y abre el ataúd. Y en el momento en el que lo abrió, dice que la temperatura descendió tanto, tan exageradamente, que incluso cuando tú hablabas,
o exhalabas, se veía el vaho, el vapor. Pero un segundo antes no estaba así. O sea, sí hacía frío, pero no a ese grado. Y la verdad es que nadie se atrevió a decir así como, hey, esto está raro, está pasando algo extraño. Nadie se atrevió, pues estás en un funeral. Todos se quedaron callados. Entre los llantos, los rezos, estas mujeres incluso se apuraron a hacer este primer rezo del rosario porque hacía muchísimo frío. Y apenas terminaron esa primera vuelta, le dijeron, ¿pueden cerrar ya el ataúd? Y cuando lo cerraron, inmediatamente como que la temperatura volvió a subir un poquito. Todos se quedaron así como de, oye, pues esto es raro, ¿no? Continuaron y de pronto otra vez estas mujeres dijeron, vamos a hacer una segunda vuelta de rezo. Por favor, abre el ataúd. Cuando la esposa de Arturo abre el ataúd nuevamente, no pudo evitarlo y lanzó un como gritito ahogado. Fue un grito pequeño de impresión que inmediatamente todos voltearon y algunos se pararon a ver qué estaba pasando. Sobre el rostro de Arturo habían 6 moscas negras, esas que son así medias verdosas, grandotas, las que les dicen panteoneras. Habían 6 moscas caminando, como si por el frío estuvieran atontadas. Y ella lo vio y lo único que se le ocurrió fue hacerle con la mano así, como aventándoles aire para que volaran. Y literalmente las moscas salieron volando torpemente. Y luego volteó a ver a las mujeres y una de ellas le dijo, es normal, no te preocupes, a veces pasa por el olor del cuerpo, pero si quieres, mejor ciérralo. Y lo cerró. Continuaron rezando, pero ya había personas que estaban como nerviosas al respecto de esto que pasaba. Volvió a pasar un tiempo cuando de repente nuevamente volvió a bajar la temperatura, pero nadie había abierto el ataúd y escucharon unos tacones. Entró una mujer que no era un familiar, que nadie reconoció inmediatamente, y ella notó que la gente pues la observaba y les dijo, yo soy una compañera del trabajo de Arturo, soy una amiga y me enteré y pues vine a despedirme. Ah, ok. O sea, como que todos se calmaron un poquito y se acercó. Estaba obviamente el ataúd cerrado y sin pedir permiso lo abrió y lo observó, pero no se veía triste ni estaba llorando. Estaba seria. Y la esposa de Arturo, que estaba ahí al lado, se le quedó viendo, extrañada, como un poco molesta. ¿Quién es esta mujer? Y esta mujer que acaba de abrir el ataúd se le quedó viendo al cuerpo, volteó a ver un momento a la esposa, regresó su vista, se agachó y empezó a murmurar algo. Y luego se levantó, sonrió, cerró el ataúd y empezó a caminar. Y todo el mundo hizo silencio. ¿Qué acababa de hacer esta mujer? Iba caminando cuando de pronto, cuando estaba pasando al lado de nuestra amiga Claudia, esta mujer se tropezó. Se le rompió un tacón y ¡pum! Se cayó. Y cuando se cayó, su bolsa que traía aquí en el hombro salió hacia adelante, se abrió y salieron unas cosas. Y pues obviamente la gente se acercó a ayudarla, pero ella inmediatamente quiso agarrar las bolsas. Y cuando estaban metiendo las cosas,
Claudia y otras personas vieron algo que estaba dentro de la bolsa, que se había salido y que rápidamente ella metió. Era una fotografía de Arturo que estaba amarrada. Y la guardó rápido en la bolsa. Se paró con los tacones ahora en la mano porque uno estaba roto y así descalza dijo perdón. Y se fue rápido. Y entonces dejó que pasaran unos días y le dijo a la esposa, ahora viuda, de Arturo, lo que había visto. Tal vez dudes de mí, pero no fui la única que lo vio. Esa mujer tenía una fotografía de Arturo. Estaba en su bolsa. Y la esposa no se quedó ahí. Se le hizo muy raro. Así que fue al trabajo porque el mejor amigo de Arturo, que trabajaba ahí en su oficina, no fue a ese funeral. Entonces acudió al lugar de trabajo y lo cuestionó por qué no había ido. Y él le dijo que bueno, que pues era su mejor amigo y que le había dolido muchísimo y fue tan repentino que simplemente no pudo. O sea, sí que quiso ir, pero no podía. Le ganó el dolor y solamente se quedó en su casa a llorar. Ella de pronto cambió el tema y le dijo: oye, hubo una mujer que era así, físicamente, y pidió ver el cuerpo y sonrió y dijo que trabajaba aquí. ¿Tú sabes quién es? Y este hombre, el mejor amigo, empezó a llorar y le dijo: lo siento mucho, pero Arturo tenía un amante. Es esta mujer que trabaja aquí, pero yo te recomendaría que te alejes de ella. Porque todos aquí sabemos que esa mujer trabaja con magia negra. Claro. ¿Qué tal? Increíblemente, sí. La presencia de las moscas de esa calidad ya son un síntoma de que hay algo que está infectado de brujería. Y justo esto que mencionas, muchas veces estas personas misteriosas que se presentan en los funerales siempre me han causado un conflicto. Yo no creo que nadie sea... ¿Cómo decirlo? Nadie merece tener brujería en sí, ¿no? Al fin y al cabo. Pero si unimos todos los puntos, esa repentina muerte de una persona de 27 años, pues luce como algo más que un simple accidente, que una simple coincidencia. Si pudiéramos llegar a una conclusión, fácilmente se puede ver. El 98%, hay un análisis que dice que el 98% de los hombres que tienen un amante nunca van a dejar a su esposa, ya su novio oficial. Así que, por favor, dejen de ilusionarse porque ese 2% es una cosa mínima. Eso no vas a hacer tú, ¿no? Ese no vas a ser tú, permíteme decírtelo, no vas a ser tú. Y creo que lo que una persona obsesiva o enamorada está dispuesta a hacer para que alguien esté con esa persona o que pague por una promesa que nunca se va a llevar a cabo, pues es fuerte, ¿no? Que probablemente eso es lo que pasó, ¿no? Sí. Lo amarró, pero no funcionaba. O sea, sí tenía ese desliz con ella, pero no iba a dejar a su esposa ni a sus hijos. Claro. Y entonces, si no estás conmigo, no estás con nadie. Y le quitó la vida. De hecho, hay un detalle que me parece bien interesante. Que se le haya roto el tacón. No creo que sea una casualidad. ¿Fue él? Claro. Fue él. Qué manera tan cobarde de mostrarle a tu esposa que tenías un amante. Ya muerto, ¿ya qué, no? Ya muerto, ¿ya qué? Como, al fin y al cabo, fíjense, o sea, es que eso solamente ocasiona un daño. Bueno, igual no era su culpa. Estaba amarrado.
Bueno, sí, también. Digámoslo así. Disculpa, A micha, ver, micha. digamos que él tiene un amarre. En este sentido, si él tuviera un amarre, aún así, un amarre que está bien realizado, no lleva a la muerte de la persona. Lleva nada más a la obsesión, a que sucedan cosas. Pero esta es mi teoría, porque a mí me gusta teorizar bastante. Yo sí creo que él tenía algo con ella, porque sí creo que había voluntad. Para que exista un amarre tuvo que haber un contacto previo. Si no, no puedes hacer un amarre, así de sencillo. Y después, él ya le explicó que nunca va a dejar a su esposa. Entonces, yo creo que Optó por algo más. optó por algo más fuerte que tal vez se pudo haber salido de control y por esa razón Se fue. se fue. Sí, tienes razón. Tienes razón. Iba a diferir con tu teoría, pero creo que tienes razón. Es que he visto muchas cosas en juzgados familiares. Y la mayoría de las veces es así. Sí. Uy. Debe ser un gran capítulo. Está saliendo un gran capítulo bastante tenebroso. Pero estaría padre algo así o sea, lo que ves cuando estás trabajando en esos niveles. Lo que Ay, no. escuchas y todo. Duro, ¿va? Yo creo que yo solamente podría revelar como el 90%, o sea, el 90% de lo que sé siempre se va a quedar ahí muerto. Porque si yo revelara todo lo que se vive muy al fondo, no creo que me pasaría algo parecido a lo de Kubrick. ¿Sí? Sí, claro. Hay cosas, o sea, yo he visto capítulos de repente de podcast en donde digo, órale, se acercan. Órale, ahí van. Pero, bueno, no quiero desviar de ese tema porque yo todavía quiero seguir grabando contigo. Verdaderamente. Fíjate que hay una historia que te voy a contar, pero primero te voy a contar una personal. A ver. ¿Qué opinas tú de que le tomen fotos a los muertos? No me gusta nada de eso. ¿Por qué se siente incorrecto? Porque yo lo siento incorrecto. No sé. No me lo había preguntado jamás. De hecho, más que incorrecto, o sea, además de incorrecto, cuando yo llego a ver eso, la fotografía y todo, y te voy a contar después una anécdota, hay algo en mí que me da miedo. Me aterra, me repugna, me siento hasta... me duele. No sé, incorrecto. Esa es la palabra. No sé por qué. Yo tengo la teoría de que es porque no dejas avanzar a la persona al otro lado. Una fotografía al fin y al cabo es la captura de un momento preciso y tal vez en el rito funerario eso puede ocasionar algunos problemas para que pase. Eso yo lo veo desde la manera espiritual y también creo que por respeto. Creo que las fotografías son una forma de preservar momentos, pero es complicado. No sé si esta historia te la conté ya, pero me sucedió en el metro de la Ciudad de México. Cuando yo todavía estaba en la universidad, yo vivía mi vida en el metro, porque yo recorría literalmente toda la línea, desde Indios Verdes hasta universidad. Cuando te quedas dormida. No. ¿no? Ah, ok. A ver. No. ¿Te conté lo de las fotos que encontré una vez en un celular? ¿No? Ok. Yo iba como a las 10 de la noche aproximadamente, había salido tarde. Y el vagón pues iba vacío, entonces opté por sentarme en el asiento individual, el que está reservado, pero pues no había nadie absolutamente, así que si se olvida una persona mayor puede sentarse también en cualquier asiento. La cuestión está en que por el movimiento del vagón yo escucho que hay abajo algo que se está moviendo de un lado para el otro. Ajá. Y cuando bajo la vista me doy cuenta de que es un teléfono. Era un teléfono de estos que se abren. Ajá. Viejísimo, como de los años 2000. ¿De almeja? Sí, de almeja. Ajá. Para no decir marcas ni nada de eso. Y lo primero que opté fue por ver si había algún contacto al que yo podía llamar. Claro. Intenté llamar, no tenía crédito. Y dije, ¿cómo puedo obtener el número? O sea, ¿cómo podría hacer yo para ponerle crédito y devolverlo? O sea, como que yo estaba pensando verdaderamente eso. Y la verdad,
opté por irlo a dejar a las autoridades del metro, por si alguien lo recogía. Pero en ese instante no te voy a negar, Fepo, que me dio mucha curiosidad Claro. ver que había en el teléfono de una persona que nunca iba a volver a ver en mi vida y Claro. que nunca iba a conocer. Así que en lo que me recibían para poderlo entregar y hacer toda la declaración de dónde lo encontré, en qué estación y demás, empecé a revisar las fotos. Había 5 fotos aproximadamente en un álbum. Era una cama de hospital, la primera, y había una persona conectada. La siguiente foto era más de cerca. Era una persona mayor, en un estado muy fuerte de salud. Tenía como ya la piel prácticamente pegada a los huesos y tenía muchas heridas en la cara. Pero eso no fue lo extraño, sino que era una selfie de una chica que estaba sonriendo de una manera terriblemente aterradora con la persona. No manches. La otra se le agrega otra mujer y también está sonriendo y como si se estuvieran burlando. La siguiente ya es del funeral. Y las fotos eran hacia las manos del hombre, totalmente en hueso. Muy parecida a esta mano de aquí. Se veía que la persona se le veía prácticamente el hueso. Y se veía que ellas estaban tratando con todo su corazón de quitarle unos anillos. Porque ya esto todo estaba sin carne y como que trataban de sacar algo. Y otras fotos que la verdad, describirlas creo que ya podría ocasionar problemas en tu canal. Pero quiero creer que esas personas hicieron algo muy feo con ese señor y le quitaron cosas que él traía puestas. Esclavas, cadenas. Y la verdad me quedé bastante conflictuada porque no debí de haber visto eso. Y aquí viene la cuestión. Yo ya lo voy a entregar y empiezan a llamar. Y la verdad no quise contestar. No. Estaba... O sea, porque si contestaba significaba que yo iba a conocerlas. Sí. Y yo no quería conocerlas. Porque conocerlas significaría conocer a personas que le hicieron mucho daño a alguien. Que tal vez confió en ellas. Porque si ellas estaban ahí, pues era por alguna razón. Y por eso me puse a pensar, ¿por qué se siente tan incorrecto tomarle fotos a las personas que ya no están aquí o a las personas que se ven ya malitas o al funeral en sí? Por ejemplo, este tipo de influencers, este tipo de artistas que se toman fotografías en los velorios de personas famosas. A mí se me hace... No sabía eso. Repugnante. O sea, por ejemplo, cuando murió José José, hubo muchas famosas y famosos que fueron y se tomaban como selfies ahí en el... ¿Es en serio? Claro que sí. La verdad, prefiero no decir porque son conductores. O sea, ustedes pueden buscar la foto que fue súper polémica de personas de aquí en el velorio de tal persona. Y eso se siente como objetivizar de alguna manera al muerto. No sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, es una faltota de respeto, oye. Y creo que tienes razón. Creo que cuando se toma una fotografía de un momento alegre, de una boda, un retrato, un momento que quieres capturar en vida, es como dar vida, ¿no? Como mantener un retrato, una pausa de ese momento vital. Y cuando uno está cerca de la muerte o fallecido, es como mantener en pausa y mantener ese momento eterno. ¿Por qué? ¿Para qué? No. O sea, es incorrecto. O sea, siento que es incorrecto. Bien como lo dices. O sea, no estoy diciendo que lo sea. Siento. O sea, esa palabra que utilizaste me llegó muy fuerte. De hecho, hay una cosa que me parece brutal. O dos.
Se volvió viral que en una... Así, hace un día o 2 días de que estamos grabando esto. Se volvió viral en una pelea de UFC. De hecho, hoy es lunes. El fin de semana. Creo que es el sábado que fue esa pelea. Cuando iba entrando uno de los peleadores, ya ves que tienen como pasillo y está la gente y a veces chocan manos y cosas así. Cuando va pasando y la cámara lo va siguiendo, hay una persona que no se le ve la cara. Justo en ese momento solo se ve su brazo y estira su celular hacia la cámara y en el celular trae una fotografía. Muestra la fotografía como que quiere que la vea el peleador, no la cámara. El peleador. Y ya bueno, pero él va viendo un montón de cosas y se pasa de largo. Pero cuando tú ves la imagen que está en ese celular, es de una persona que claramente no tiene vida y tampoco tiene ojos. De verdad. Es como el criminal mostrando lo que hizo. Es aterrador, aterrador, aterrador. Y eso ocurrió ahora, hace 2 días en la UFC. Acaba de pasar. Y ahorita que estabas comentando esto, me llegó así de golpe eso que había ocurrido. Y la verdad es que sí me da, no sé, me pone inquieto. Va a ser cuestión de seguir el caso porque hay una confesión muy tácita de que alguien ha perdido la vida y que tal vez fue a manos de ese hombre y que hizo cosas terribles, ¿no? Mira, está como blureadita la imagen y yo creo que la gente la va a poder ver. Ahorita terminado la busco y te lo muestro para que veas ese fotograma, digamos, del video, donde se alcanza a ver bien lo que está ahí. Y bueno, pero... Yo justamente... Aquí va la historia Va. que estoy a punto de contarte, que por eso se siente tan incorrecto tomar fotografías. Que después de esto les voy a platicar acerca de la fotografía post-mortem. Uh-huh. Pero esta historia nos la manda también alguien anónimo. Una familia completamente muégano. Aquí en México se le conoce a la familia que es muy unida y que nunca se despegan para nada, que están juntos en todas las cosas sociales, reuniones y demás. En algún momento la abuelita se enferma, logra reponerse. Sin embargo, pareciera como que en el momento en el que ella se repuso, el abuelo empezó a decaer. Cada vez más. A él le dio cáncer gastrointestinal y sí avisaron que prácticamente no iba a tener una solución y que ya eran días, seguramente. Este señor fallece. Y justo te mencionaba acerca de estas personas que parece que no tienen respeto por las ceremonias, los rituales de transición. Llega una persona que no es parte de la familia, pero que sí, digamos, tiene alguna conexión. Y empieza a tomar fotos a diestra y siniestra. Del cuerpo, de las personas llorando, de muchas cosas por el estilo. Qué desagradable. De muy, muy desagradable. Pero ocurre algo muy interesante. Pasa el funeral y esta persona regresa a la casa. Todavía está la familia, toda la familia reunida. Te digo, era una familia muy, muy muégano. Y les dice: necesito mostrarles algo que acaba de salir en las fotos. La gran parte de la familia dice que por favor se vaya, que ya fue una falta de respeto que lo que hizo para que siga. Pero la chica que manda esta historia le dice: a ver, muéstrame. Desde el ataúd parece haber una sombra como difuminada de manera extraña. Ahí le dice este sujeto: yo creí que era un error en el revelado, que yo había metido mal cosas, pero ve esta. Siguiente fotografía. Esa misma mancha, ya en otra posición, justamente abarcando cierta parte del hombro de uno de los tíos de esta chica.
Siguiente fotografía. Una sombra igual, bastante cerca, a la mitad, de dos de los primos que ella quiere mucho también. Última fotografía. Esta sombra cerca de los papás de ella. Ella termina de ver las fotos y en ese momento sale uno de sus tíos y corre al sujeto. Ella no se queda con el material, pero se queda con esa duda. Esto sucedió, Fepo, hace añísimos, cuando ella era todavía una adolescente, si podemos decirlo de alguna manera, pero ha pasado algo muy curioso. Ese tío, que te digo que estaba junto a la sombra, falleció en un accidente automovilístico. Los primos desaparecieron. Parece ser que también, de forma legal, ellos también han perdido la vida. Sucedió en un espacio de al menos 10 años. Y ahora ella está bastante conflictuada, porque significaría que faltan sus papás. Y a ella le aterra muchísimo pensar qué era lo que estaba en ese funeral. ¿Por qué la abuela se empezó a sentir mejor y el abuelo decayó inmediatamente? ¿Habrá hecho algo? Esa es la duda que tanto me genera. ¿Qué piensas? Híjole. Parece que sí. Porque me quedé pensando, o sea, como una familia tan pegada, o sea, que seguramente se cuentan todo, como que sabrían, ¿no? Que hay una práctica o algo, pero no. Y la única rareza previa es justamente eso, que la abuela se enfermó y de repente ya estaba bien. Pero ojo, ¿y qué tal si no lo hizo la abuela? ¿Qué tal si lo hizo el abuelo? No la quería perder. Prefirió que ella se quedara. Y entregó otras cosas. Se hizo presente en el funeral, claramente. Es que uno nunca sabe con qué está haciendo verdaderamente un pacto. Sobre todo, seguramente personas que sí son muy conocedoras, que yo creo que son mínimas, saben cuáles son las verdaderas consecuencias. Pero ¿tú estarás dispuesto a algo así? ¿Por preservar al amor de tu vida? No. Pero... sí, no. Es que las situaciones. Hay ciclos que se tienen que cumplir. Es que esa es la cuestión. Los humanos somos egoístas y nos aferramos a tenerlo, que todo permanezca igual. Y desgraciadamente todos somos un ciclo, todos pasamos. Justo acerca de la fotografía post-mortem que te iba a platicar, que me parece bastante diferente a esto. Ajá. Esta fotografía post-mortem que se da en 1830 y tantos y que en realidad surge como una forma de preservar un recuerdo de los que se fueron. Normalmente eran niños o normalmente eran personas mayores que simulaban estar dormidos. Algunos siniestramente tienen los ojos abiertos y parece que están vivos. Pero es que era una época completamente diferente. Era una época en la que las personas perdían la vida a más temprana edad. Y es la intención con la que se hacen las cosas. Ahora, yo me pongo a pensar, esta sombra que aparece en las fotografías, quería aparecer en las fotografías. Yo sí creo que quería aparecer ahí y marcar, esto es lo que va a suceder a partir de este momento. No sé tú qué opines. Sí, yo creo que es parte de ese intercambio, ¿no? Estas entidades, incluso si era el mismo abuelo, pues de alguna forma tienen esa capacidad, el don de la mediumnidad. Y una de las cosas que pueden saber es cuándo va a fallecer. Y a lo mejor estaba marcando a manera quizá de como, hey, tengan cuidado porque este es el orden en el que va a ocurrir. En ese intercambio se entera de esas cosas, ¿no? Ya cruzando. Pero yo tengo una pregunta. Tú me preguntabas a mí si yo estaría dispuesto al intercambio. Te voy a hacer exactamente la misma pregunta, pero no me la respondas ahora. Déjame contarte esta historia y terminando me respondes si estarías dispuesta a hacer un intercambio como tú me lo preguntaste a mí. ¿Te parece? Presiento que después de escuchar esta historia voy a cambiar de opinión, no sé por qué. No sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok. Mira, esta historia nos la manda Luis Ángel
Chanta Gabriel. Se llama El ataúd abierto. Esta historia no es así tan larga, pero es una historia que me parece que es como muy interesante por los puntos que vamos a ver a continuación. Fíjate, cuando ocurre, o sea, la parte importante, digamos, de esta historia, Luis Ángel tenía entre 2 y 3 años de edad. O sea, todavía no cumplía 3 años, pero ya estaba más cerca de los 3 que de los 2. Sin embargo, tú sabes, a muchas personas no recuerdan muy bien algunas cosas de su infancia. Hay algo que sí recuerda perfectamente, pero esto primero que te voy a contar no lo recuerda. Lo recuerda toda la familia, especialmente su mamá. Tenía entre 2 y 3 años de edad cuando uno de sus tíos falleció. Ajá. Este tío fallece y fue de imprevisto. Nadie se lo esperaba. Su fallecimiento fue a causa de un accidente. Entonces fue muy rápido. De pronto, pues ya sabes, la familia comienza a juntarse, se prepara el funeral. Y pues él va con sus papás. Y entonces, en ese funeral, estaba el ataúd abierto. Repito, él no recuerda nada de esto. Al lado de este ataúd había una silla. Y había una persona que estaba sentada ahí. Supongo el familiar más cercano de este tío. Cuando de pronto la mamá se acerca para despedirse del tío y va con él. Dice la mamá que le había como comentado que no viera, no gritara, no se riera, no jugara, o sea, que se mantuviera ahí pegadito, ¿no? Porque, pues, observa, ¿no? La gente está llorando, están en duelo y mantente calmado. Es un niño, quiere jugar. Y cuando llegaron, que la mamá estaba ahí asomada y como que, pues, hablando con el tío, despidiéndolo, la persona que estaba sentada se paró y se fue. Entonces, pues él era un niño, vio la silla, vio el ataúd y se quiso asomar a ver qué estaba viendo su mamá. Entonces se subió a la silla y se asomó y vio a su tío. Y lo que vio, pues era como que a su tío durmiendo, ¿me entiendes? Con los ojos cerrados ahí. Pero de pronto notó algo raro. No sabe qué fue, pero cuando estaba ahí, el tío de repente abrió los ojos. Y dice que los ojos estaban como un huevo duro, blancos totalmente, y fue un movimiento como... Y entonces él de niño se espantó y gritó. Y la mamá lo agarró y lo sacó. Estaba llorando. Él no recuerda esto. Pero pues obviamente los familiares y la mamá lo recuerdan, pero clarito. La cosa está en que, pues bueno, no lo regañó, pero sí lo pues le ayudó como a comprender un poquito, que a lo mejor no era la idea que pasara eso. Que pues el tío había fallecido, que estaba trascendiendo y que a veces los cuerpos pues hacen cosas así, que no tenía que asustarse. Y ya. La cuestión estaba en que pasaron unas 2 o 3 semanas y ahora sí, él sí ya recuerda todo esto. Un día despertó en la madrugada llorando porque tenía mucho dolor de estómago. Su mamá fue y lo checó, tenía fiebre, tenía el estómago suelto, pero él sentía que estaba como tenso de sus articulaciones, de los brazos, de las piernas. La mamá se lo lleva al médico, se lo lleva de urgencia, y cuando lo revisan, ya le había bajado la fiebre, y realmente no saben qué tiene. Piensan que es algo que comió, evidentemente, y que por eso estaba como con el estómago inflamado, le dan algunas cosas para atenderlo, y regresa a su casa. Pero al día siguiente, otra vez, vuelve a despertar, siente como que los dedos, las manos tensas, el abdomen estaba inflamado, pero tenso, muy tenso, con mucho dolor, mucha fiebre. Y la mamá, pues nuevamente,
Se lo vuelve a llevar a urgencias y ahora sí lo empiezan a atender, empiezan a revisar qué tiene, nada. Pasa todo un día ahí en el hospital hasta que de pronto pues le dicen que si quiere se lo puede llevar porque no están avanzando en nada, ya tienen pues el líquido vital para poder hacer unos análisis, ya tienen pruebas de todo. Y se lo llevan. Y dice que a partir de ese día fue la etapa más dolorosa y horrible de su vida. No había momento en el que no existiera dolor. Tenía cada vez más duro el estómago, más inflamado, como si fuera un globo. Los músculos cada vez más rígidos, más tensos. Como si fuese un cuerpo en descomposición. Y los doctores no sabían qué tenía. No sabían. Y él soñaba, cuando lograba dormir, que veía a su tío sonriendo. Y le decía: vámonos. Toma mi mano. Vámonos. Y él le decía: no. Tengo mucho dolor. Si tomas mi mano, el dolor desaparecerá. Cuando él despierta, llorando con el dolor, y le dice a su mamá que vio a su tío, la mamá dijo: tengo que ver algo distinto a un médico. Y empezó a buscar. Y le preguntó a todos los que pudo. Bueno, hasta a los enfermeros les preguntó. Y una persona le dijo: mira, hay alguien que seguramente te va a ayudar. Vive ahí, de hecho, en tu colonia, por donde tú estás. Es un viejito. Te voy a hacer cita con él, llévale a tu hijo lo más pronto posible. Y ella pensó que iba a llegar y que iba a haber un brujo, un santero, algo así muy extravagante. Y no, era un viejito, pero bueno, o sea, viejito. Así flaquito, su pantaloncito. Lo recibió en su casa. Así como, sí, dígame, o sea, como que ni siquiera estaba, parecía así de qué onda, ¿no? Y cuando vio al niño y la vio a ella, le dijo: a ver, pásenle. Se sentaron, literal, o sea, así como que en el comedor. Lo único que sí es que este señor agarró una vela, un vasito con agua, lo prendió, le dijo: espéreme. Lo prendió con su cerillito, lo dejó ahí, se sentó, vio al niño, la vio a ella y le dijo: ahora sí, a ver, dígame. Y pues la señora le empezó a contar lo que pasaba. Y este señor le dijo: mire, a veces no es que sean malas personas. A veces, cuando se van y es tan abrupto, primero no se quieren ir. Luego se les olvida que se deben haber ido. Y luego les da tanto miedo porque llevan demasiado ahí, en ese limbo. Les da tanto miedo que buscan una luz de un familiar, de alguien al que puedan tomar de la mano y les ayude a encontrar nuevamente el camino para estar del otro lado. Es decir, cuando tú falleces, ese túnel, ese camino se abre. Pero si tardas demasiado, parece que se cierra y no lo encuentras. Y tienen miedo. Y sabe que si logra apagar a su hijo, ese túnel se va a volver a abrir. Claro. Y van a poder cruzar. Los dos. Entonces, tenemos que hacer algo. Usted me va a conseguir lo siguiente para que podamos hacerlo. Vamos a necesitar la ayuda de alguien. De alguien que no está aquí, que está allá. Para eso vamos a necesitar darle el líquido vital de una gallina. Va a comprar estas hierbas, va a comprar usted estas velas y un perro. ¿Un perro?
Sí, un perro. Un cachorro. ¿Para qué quiere un perro? Yo no lo quiero. Usted lo va a entregar para que se abra el túnel. No, señor. No, yo no voy a hacer eso. ¿Es la única forma? ¿O prefiere traer un niño? La mujer consiguió al perro. Y el ritual se llevó a cabo. Y Luis está vivo. Dice que después del ritual no fue instantáneo, pero a partir de ese día hubo una mejoría tremendamente notable. Tremendamente notable. Empezó a dormir, bajó la fiebre, comenzó otra vez a mover manos, pies, rodillas. Se le empezó a bajar esa inflamación hasta que estaba bien. Y la mamá dice que es lo peor que ha hecho en toda su vida. Lo peor, pero que no iba a entregar a su hijo. Y entonces yo te pregunto, Mar, y le pregunto a la gente que está escuchando viendo esto: ¿harías ese intercambio para salvar la vida de tu hijo o hija? Trataría de buscar otra forma. Ya está muy avanzado todo. Trataría de hacerlo. A mí me cuesta un poco de trabajo porque, no sé si sepas, pero el perrito, la perrita que actualmente tengo viene de ahí. Yo la rescaté de un lugar donde hacen eso. No manches. Entonces, no tengo un hijo, pero tengo un perrito. Entonces en este momento me cuesta un poco de trabajo decidirlo. Estoy muy segura de que cualquier madre entregaría hasta su propia vida por su hijo. Así que no puedo juzgarla. Sé que el trabajo de la santería es algo así. Sé que precisamente platicaba con Cristian Valerio hace poco en un capítulo de ahí del canal, y yo le cuestioné eso. Sí, le dije, ¿por qué los animales que no tienen la culpa de nuestros culpa deseos? en nada? Y su perspectiva fue muy interesante. Su perspectiva fue que la verdad es que los mataderos, todos los lugares en donde los animales son maltratados para que te los comas, es mucho peor. Y no soy vegana, y soy vegetariana. Entonces dije, ok. Comprendo que en este momento no puedo hacer una crítica de nada, porque no tengo la posición para hacerla, ¿no? Tal vez muchas personas en la audiencia sí. Y aparte es una religión. Entonces me imagino que por ahí iba lo que hizo, o el trabajo que realizó, si pidió el líquido vital de una gallina y pidió al cachorro. Qué interesante, pero también analizar. Esta persona estuvo dispuesta a abrir de nuevo el canal, el canal, túnel, ajá. Y quitándole la vida a un pequeño. O sea, ¿qué tipo de persona es esa? Y ahora yo te regreso otra pregunta que tal vez puede ser un poco polémica. ¿Será que él pensaba que la vida era mejor allá? La vida. Y que realmente al final todos vamos a llegar para allá y que allá solamente hay paz y tranquilidad. ¿El tío? Sí, claro, porque allá ya no hay sufrimiento, ya no hay frío, ya no hay dolor, técnicamente. Pero no había cruzado todavía. Estaba en un punto intermedio. Pero lo iban a hacer juntos, ¿no? No. ¿El señor te refieres? Sí, claro. O sea, el señor, el viejito. Lo que quería era abrir otra vez. Sí, pero digamos que él iba a hacer el trabajo de este lado, pero por eso estaba el líquido de la gallina. Porque del otro lado, una entidad iba a ser la otra parte. Por eso. Sí, para abrir el canal. Pero no creo que estuviera en un lugar bonito, ese tío. Creo que estaba, no en un lugar feo, pero en un lugar oscuro. Creo que tenía miedo. Yo creo que es oscuro. O sea, creo que esta película Insidious, cuando presenta el más allá, creo que exactamente es así, lo puso perfecto, ¿no? Sí, lo puso. Ese es el limbo. Así, tal cual, así se ve. Bueno, dice.
Yo creo que es oscuro, es frío y precisamente el tiempo pasa de esa manera. El tiempo deja de existir y solamente ahora necesitas que otra persona te abra otra vez ese camino, Sí. pues para transitar, pero ¿Sabes? Un día, cuando venga Jorge Moreno, a ver si lo tienes en tu canal, encantadísima. él tiene una anécdota que me contó que me dejó, de verdad, o sea, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace casi 3 años, cuando me contó eso. No manches, 4 años. Y no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuando él se dio cuenta de que los veía, a estas personas, pero no ve fantasmas, él ve a los que se quedan atorados, que esa es lo mismo, los que están ahí atorados. Creo que también ve fantasmas, pero principalmente los que están atorados tienen un asunto pendiente, evidentemente. Y entonces, un día se despertó, estaba en la preparatoria y vio a un tipo ahí, un muchacho, que estaba en la esquina de la habitación, en la parte más oscura, ahí, así. No se movía, no respiraba, nada, estaba así. Y lo vio, y entonces como que el muchacho como que lo volteó. Y él fingió que no lo veía para que no lo molestara. Y se fue a la escuela y regresó y ahí seguía. Y se acostó a dormir y al día siguiente ahí seguía. Y pasaron semanas. Y el tipo no hacía nada, solo estaba así. Y de repente dijo, ay, no manches, ya. No. Entonces se le quedó viendo y cuando lo volteó a ver, le dijo, ¿qué haces ahí? Acabo de llegar. O sea, para el que estaba ahí, llevaba segundos. Pero en realidad llevaba un montón de tiempo. El tiempo pasa totalmente de forma distinta. El tiempo pasa por completo de forma distinta y creo que te llevas aquello más fuerte que eres. Y me refiero a el odio o al amor. Porque esta historia que estoy a punto de contarte, la verdad, es bastante linda. Ya es la ¿Sí? última historia que te tengo. Esta ya es un poco linda. Me deja un poco la sensación de que verdaderamente aquellos que te aman nunca se van. De una manera más filosófica, viven dentro de ti, viven en tus gustos. Tal vez esa persona te enseñó una canción, una película, algo. Pero también creo que esas personas siempre terminan regresando, de alguna u otra forma. Esta historia también es completamente anónima y es bastante corta. La persona que nos manda este relato dice que sus abuelos prácticamente han sido el matrimonio más bello que han visto o presenciado en toda la historia de la humanidad. 2 personas que se amaron, se respetaron hasta el final de sus tiempos. El abuelito es el que se da primero. Y tiempo después se va la señora. Había una petición de la señora y era que quería ser cremada. En el momento en que la entregan para que sea cremada, 2 familiares salen, porque es un protocolo que se tiene precisamente ahí. Sin embargo, la persona que manda la historia termina regresándose porque se le olvidó algo de su mochila. Y cuando regresa, recibe un tremendo regaño de las personas del lugar. Le dicen que es un protocolo que se tiene que seguir por temas de salud, por temas de que así son las reglas en este establecimiento, y que no vuelva a ocurrir esto de que alguien se meta a despedirse de los muertos. Él no entiende lo que le están diciendo, ya que toda la familia salió con él y le dicen, es que cuando ya estábamos por meter a tu abuela, llegó un señor con una camisa rosa, una corbata rosa, y le estaba hablando muy bonito al cuerpo. En ese momento, esta persona que manda la historia se saca de onda por completo, y se da cuenta que la descripción que le acaban de dar es la del abuelo, quien se estaba despidiendo del cuerpo de su esposa.
regresa y le cuenta todo a la familia. Y la familia, esa tristeza que tenía, se convierte en un alivio de saber que de cierta manera ahora ellos van a poder estar juntos y que los que más te aman nunca se van y te dejan solos en los momentos más difíciles. ¡Wow! ¡Qué bonita historia! Preciosa. ¡Qué Yo, bonita historia! cuando leí esto, me quedé pensando que eso es completamente verdad. Yo sí creo que esas personas, yo creo que cuando mueres, sientes todo lo que sentiste. Porque para mí lo más fuerte es todo lo que vives y experimentas en esta humanidad y haces, ¿no? Entonces mueres y entonces esa alma es los sentimientos que tú experimentaste para siempre y es lo que se queda ahí existiendo. Y el amor, la neta se voy a sonar súper cursi, pero es lo más puro que existe para mover cosas. Hay otras cosas que no son tan puras y que sí sirven para mover otras situaciones, pero el amor, no sé. ¿Tú qué dices? Me encanta lo que estás diciendo porque hace poquito escuchaba. La verdad es que no recuerdo el nombre de la persona, porque lo vi una vez y me pareció muy interesante, pero no recuerdo en este momento el nombre de la persona. A lo mejor si alguien sabe quién es, lo puede poner en los comentarios. Le está entrevistando y le pregunta, ¿qué es la muerte? Y le dice, a ver, ¿qué desayunaste en la mañana? Le dice, desayuné esto y esto, muy bien. ¿Y tienes algún recuerdo de tu infancia? Le dice, tengo un montón de recuerdos de mi infancia. Ok. ¿Dónde están esos recuerdos? Le dice, ¿en mi mente? No. Cuando yo hago la pregunta, algo se acciona. Y es como si descargaras la información y entonces me lo dices. Pero no está en tu mente. Eso es la muerte. Tú y yo en este momento estamos muertos. Solo que no lo sabemos. Porque estamos repasando todos los momentos donde hubo felicidad, enojo, tristeza, alegría. Estamos existiendo en una memoria de algo que sí o sí va a ocurrir. Pero si estás recordando tu vida mientras estás muerto, entonces siempre estás vivo. ¿Te das cuenta? Esto podría ser una memoria. ¿Lo va a hacer? Y quizá lo es. Pero entonces no morimos. Solo dejamos el cuerpo. Claro. Porque si podemos reexperimentar lo que ya pasó, entonces seguimos conscientes. Y lo único que nos une justamente es eso, es lo que creo. Nos reencontramos en esa otra forma de vida solo con aquellas personas que amamos. Me hace completo sentido porque también desde el punto de la neurociencia, esto que estamos viviendo está ocasionando una sensación. Entonces se queda ahí para siempre qué ocasionó esa sensación. Y cuando tú recuerdas algo, más bien, incluso cuando te empieza a gustar una canción, a gustar a alguien, a ti lo que te gusta es la sensación que está ocasionando en ti. Sí. En sí. Así que me hace completo sentido y refuerza de cierta manera una teoría que tengo, que es que yo creo que la última sensación que tienes o lo que crees que es el más allá es lo que te va a suceder. Si tú piensas que el más allá es negro y absolutamente blackout, va a ser blackout. Créeme, eso va a suceder. Pero si crees que hay algo que va a estar esperándote, alguien que va a estar esperándote, yo sí creo que va a estar. La mente, desde el punto de vista de la mente, pero también, no sé, ¿tú qué opinas? Sí. Yo creo que también es parte de una transición. Nosotros construimos a partir de lo que entendemos. Por eso hay que entender muchas cosas para construir muchas otras. Y si eso es lo que creas, porque lo crees, cuando fallezcas, blackout. Que sería un final terrible, ¿eh? No. ¿Por qué? Yo creo que el blackout para siempre va a ser el descanso. Imagínate solamente existir. Qué bonito. Ya no hay esta cosa de
el paraíso ni otra persona esperándote. O sea, yo sí creo que tú naciste solo y te vas solo. Normalmente no. Excepto las tragedias. Dicen los gemelos, ¿qué onda? No, tampoco nacen al mismo tiempo por el mismo. O sea, siempre nace uno primero y luego nace el otro. Entonces, yo sí creo que es blackout. Quiero que sea blackout. ¿Sí? Porque si hay un más allá, no sé, creo que hay un momento del descanso, ¿no? Pues creo que ya viviste muchísimos años experimentando, viviendo y sintiendo. Yo creo que hay una evolución, ¿no? Hay una evolución, es lo que se piensa. Incluso creo que la reencarnación ni siquiera es lineal. No reencarnas muchas veces hacia el futuro, sino puede que reencarnes hacia el pasado, porque el tiempo no es lineal. Pero, no, la verdad, yo no quiero regresar. ¿Tú ¿No? sí quieres regresar? No exactamente en esta forma de vida, pero sí. Bueno, tienes toda la razón. Si yo no regresaría en esta forma de vida, tampoco ni por asomo. Pero por evolución sí, ¿no? O sea, en otra cosa, en otro momento, otras experiencias. Tiempo, espacio, lugar. Por favor, ya. Mira, yo sé que siempre te has querido dedicar al cine, lo sé, pero tengo una pregunta. Si no fuese el cine, ¿qué te gustaría hacer? Si no fuese el cine. Ajá, ¿qué sueño tenías así cuando estabas chiquita? Cantar. Yo quería ser rockstar. A lo mejor en otra vida vamos a tener una banda. Pero, por favor, ya no en esta galaxia. ¿Quién sabe? Pues, bueno, podría ser. Podría ser. Creo que me hace sentido porque también estas personas que quieren ser cremadas también es por una onda de ya partir, ¿no? Rápidamente. Sí. ¿Tú vas a ser cremado? Pues lo que quieran. Ya no estás. Sí, ya. Lo que quieran. Bueno, no lo que quieran, ¿no? Pero, no, tal vez no tanto. No tanto así, pero sí. De hecho, yo tengo una idea de algo que dije alguna vez y que ahora sé que es incorrecto. Y mira, te voy a contar esta historia porque es con la que cierro y todo va a de repente, como piezas de un rompecabezas, todo va a cuadrar. Esta historia se llama Dedo de Ángel y lo manda nuestra amiga Mariana Careaga. Mariana Careaga. Mariana vive en Paraguay. Tengo que leer algunas cosas porque me parece súper interesante. Yo no conozco Paraguay y habían muchas cosas que la verdad es que no conocía, donde nos parecemos un montón, pero utilizan distintos términos. Y es muy, muy interesante. Así que si tú estás escuchando, viendo esto desde Paraguay, déjalo ahí en los comentarios para que sepamos. Al igual que en muchos países de Latinoamérica, hay un montón de prácticas, santería, y más, ¿no? Hay un montón de cosas que se hacen. En Haití, República Dominicana, está el vudú. Son religiones, son cuestiones culturales que implican además la magia. Bueno, una de las más comunes y aceptadas, según nos platica Mariana, de estas prácticas allá en Paraguay, es una que tiene que ver con la santería, pero es como una santería medicinal. Esto trata de personas conocidas como médica ñaña, o sea, digamos que si una santera que se dedica específicamente a esta parte medicinal es una médica ñaña. Y lo que hacen son rezos, rituales y evidentemente infusiones con hierbas para ayudar a las personas con cualquiera que sea el mal que tienen. Síntomas inexplicables, enfermedades, brujería. Tú vas con la médica ñaña y te ayuda. Pero, pues, así como hay personas que se dedican a lo bueno de una práctica, como pues varias personas que ustedes conocen, también hay otras personas que utilizan ese conocimiento para dedicarse a cosas malas. Y digo malas porque no sé en qué momento se pierden, pero ellos consideran que lo que están haciendo está bien. ¿Me entiendes? Sí. Pero todos, el resto, decimos, oye, eso está mal. Bueno, a estos que hacen estas cosas malas se les conoce como gualicheros. Por eso tenía que leer. Okay. Los gualicheros trabajan con hilos y cuerdas.
Es la misma práctica, pero ellos trabajan con hilos y cuerdas. Por ejemplo, los amarres. Es trabajar con hilos y cuerdas, pero muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Entonces, esta historia comienza porque cuando nuestra amiga Mariana estaba viviendo en un lugar con sus papás y de pronto un día se dio cuenta de que había la presencia de alguien en la colonia que le conocían como el gualichero, pero que había estado ahí siempre, por así decirlo. O sea, lleva muchísimo tiempo. Y le dice, pues, a sus papás que ¿qué onda con ese señor? Y sus papás le cuentan esta historia. De hecho, el papá, que es, bueno, es electricista, le dice que en un momento fue a la casa del gualichero, cuando él vivía solo, para ayudarle con unas cosas que habían pasado en casa y que había fallado el sistema eléctrico. Entonces no tenía luz. Y le dijo sí, y fue a la casa del gualichero, y cuando estaba ahí trabajando, pues no pudo evitar observar las cosas que habían en casa de este señor, del gualichero. Y dice que lo que vio es lo siguiente: decenas de palomas muertas que colgaban del techo. El olor dice que era terrible, que desde afuera se sentía, pero ya cuando entrabas, el olor dentro de la casa era asqueroso. Pues eran los cuerpos putrefactos de estas palomas que estaban colgadas. Había varios hilos de distintos colores atados a objetos que eran tantos y que no es algo que tú pudieras reconocer. Era como atados de cosas que básicamente, pues, para él era imposible identificar exactamente qué era. En el centro de esta habitación donde habían más cosas, arriba de un pequeño altar, estaba el esqueleto de un murciélago con las alas completamente abiertas. Y bueno, había un montón de cosas y simplemente pues se le hizo así como feo. Hizo su trabajo, el gualichero le pagó y se fue. Pero pues todo el barrio sabía que ese hombre pues era un brujo. Como realmente pues nadie se entrometía en la vida de nadie, como que era señalado el brujo, pero nadie lo molestaba y él no molestaba a nadie. Resulta que un día llega una familia a una casa que se había puesto en venta. Llega esta familia, papá, mamá y la hija pequeña. Mariana no vivió esto, lo vivieron los papás. Llega esta familia y tenían a su hija chiquita. Y pues obviamente, como es una colonia donde como que todo mundo se conoce y hay un parquecito ahí, es normal, es común que los niños y las niñas salgan y jueguen, y entre todos los vecinos pues como que les echan un ojo a esos niños. Nunca pasa nada malo, nunca pasa nada malo. Pero entonces alguien de repente se atrevió a hablar y dijo: a lo mejor me van a señalar a mí, pero es que yo observo esto y no se me hace normal. A partir de que llega esta familia y la niña sale a jugar, el gualichero comenzó a acudir al parque y observaba únicamente a esa niña. No observaba a nadie más. No era familiar, no era amigo de la familia. Simplemente la observaba. Y la observaba no como algo que deseara, sino más bien algo que venerara, como si fuera una imagen religiosa, como si fuera algo magnánimo, increíble. La veía como con sorpresa, como maravillado. ¿Me entiendes? Pero raro es. Y un vecino se lo dijo a esta familia. Y la familia como que no se quedó conforme con lo que había dicho esta persona. Así que un día, cuando su hija estaba en el parque,
decidió la mamá caminar al parque y observar qué estaba haciendo su hija. Y sí, en efecto, estaba ahí con otras niñas y otros niños jugando. Muy cerca de ella estaba el gualichero. La estaba viendo. Como que si caminaba, parecía como que le iba a tocar. Y a ella no le gustó. Entonces, ¡hey!, le habló a su hija. Ven. Y el gualichero ni siquiera volteó a ver a la mamá. Solamente la vio a la niña, sonriendo. Y él la agarró a su hija y le dijo, vámonos a la casa. No, mamá, si quiero jugar, vámonos a la casa. Fueron a la casa y pusieron reglas súper estrictas. No podía salir al parque ni a ningún lado si no estaba en presencia de uno de los papás. Mamá tenía que estar con ella o papá tenía que estar con ella. Cuando el papá se enteró, dijo, no, yo voy a ir a hablar con este hombre. Y le dijo la mamá, ¿qué le vas a decir? Acabamos de llegar aquí. Los vecinos dicen, nunca ha pasado nada raro, nunca ha pasado nada malo. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no puede estar en el parque? ¿Que no puede ver a las personas que están ahí? ¿Es raro? Sí. ¿Pero vas a causar un conflicto? Y el papá, híjole, se lo pensó y dijo, bueno, si llega a pasar algo más, pues ya no va a haber nada que me detenga. Pasaron los días y el gualichero iba y se paraba en el parque. Pero ya no estaba con esa energía, contento. Estaba como buscando. Y de pronto ya no se aguantó y le empezó a preguntar a los niños. Oigan, ¿y la niña que venía? Ya no la dejan salir. ¿Por qué? No sé. Y los niños se alejaban y él estaba ahí, molesto, esperando. Y de pronto, cuando se enteraron que el gualichero estaba ahí y estaba molesto, su hija comenzó a enfermar. Muy rápido. No sabían qué estaba pasando, por qué. Y de pronto la llevaron al hospital porque de verdad se puso muy mal, muy mal. Y cuando llegaron, se dieron cuenta de que, híjole, su hija estaba muy enferma. Los médicos comenzaron a hacerle pues todas las pruebas y se temían lo peor. Y descubrieron que aquello que pensaban, eso era. Su hija tenía leucemia. Y se les fue rapidísimo. Rapidísimo. Y de pronto fue la noticia que impactó a esa pequeña localidad, a esa comunidad, a esa colonia. Todos se conocían y ellos que acaban de llegar, de pronto, la niña falleció de leucemia. Pues los papás de Mariana fueron a ese funeral. Y fue un momento dificilísimo porque en un momento, en el funeral, entró caminando este hombre. Y cuando lo vieron, el papá se puso furioso y se paró y le empezó a gritar mientras caminaba hacia él. Tú le hiciste esto. Tú le hiciste esto. Y la gente lo empezó a detener. Le dicen, cálmate, cálmate. ¿Qué no lo ves? Es un pobre anciano. Es un viejo. Es un viejo que está enfermo. Y el gualichero, pues era un viejito, flaco, que tenía como que las uñas larguitas, como que no estaba muy cuidado. Y estaba llorando.
Y le decía, viéndolo al Señor, con toda su fragilidad: yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo sería incapaz de hacerle algo a alguien. Yo no hice nada. Y la mamá vio a ese viejo frágil llorando y sintió que quizá malinterpretaron las cosas. Su hija estaba enferma. ¿Por qué sería culpa de un viejo? Y fue y agarró a su marido del brazo, que estaba furioso. Y le dijo: amor, no ensucies el funeral de nuestra hija. No lo hagas. Y se fueron a un lado. Y este viejito, el gualichero, aprovechó y caminó. Y se acercó al ataúd. Cerró sus manos y empezó a rezar. Algo murmuraba. Y luego, con un movimiento rápido, se agachó y le besó la frente. Y los papás sintieron horrible. Y luego se paró y, así como iba llorando, bajó la vista. Gracias. Gracias. Y se salió. Al poco tiempo, estas personas, pues yo creo que decidieron que tenían que cambiar totalmente de aires, o sea, no podían estar ahí. Se mudaron y se fueron. Pero el gualichero se empezó a ver cada día mejor. Ya no caminaba encorvado. Era como si estuviera rejuveneciendo. Se veía feliz. Salía más seguido a la calle. Andaba bien erguidito, con sus uñas bien cortaditas, con su pantalón bien planchadito, su camisa bien planchadita, bien limpia. Salía, iba a la tienda, compraba cosas. Y el tiempo empezó a pasar. Y la gente como que de pronto se cuestionaba: pues ¿cuántos años tiene este hombre? Estaba viejo. Y ahora se ve, sí mayor, pero un poco más joven. Le estaban contando esto a Mariana, porque pasó algo. El gualichero, de repente, pues ya estaba otra vez viejito. No. Ya estaba otra vez con sus uñas largas, descuidado, encorvado. Salía al parque y observaba, pero tardaba mucho tiempo en salir y mucho tiempo en regresar. Y de pronto a una vecina le pagó para que lo cuidara. Y lo único que decía, porque estaba pues estaba quedando senil, lo único que decía es: no encontré a nadie. No encontré a nadie con vitalidad. Me voy a morir. Y se murió. Y hubo un nuevo funeral. Y en ese funeral, pues fueron, y de pronto llegaron dos personas, un hombre y una mujer. Eran los papás de aquella niña que había fallecido. Y llegaron y abrieron el ataúd. Y la mamá se hincó viéndolo y le dijo: yo sé lo que hiciste. Yo sé lo que hiciste. Pero ¿sabes qué? Te perdono. Porque sé que a donde tú vayas, la vas a llevar a ella. Así que te perdono.
para que vayas al cielo y mi hija pueda descansar. Y en ese momento, el gualichero se movió. ¡Pum! Movió las manos, golpeó el ataúd. Dicen los que estaban presentes que claro que los cuerpos a veces se mueven. Pero este no fue un movimiento normal. Pasó de esa calma a tener un rictus de dolor, con las manos hacia arriba, chueco. Y cuando se movió y se quedó así, el papá lo vio, cerró el ataúd y se fueron para nunca volver. Desafortunados aquellos que le tienen tanto miedo a la muerte, porque al final allá están todos los testigos de lo que hicieron en vida. El perdón tal vez es el acto, también uno de los actos más mágicos que existen. Perdonar. Y no me refiero a olvidar, me refiero a perdonar. Dime, ¿qué piensas? Hubo una cosa que no te dije. Ay, no. Tienes razón en lo que acabas de decir. Ese día, los papás de esta niña y las personas que vivían ahí descubrieron algo. Cuando se movió y quedó en ese rictus de dolor, dentro de la boca había algo. El hueso del meñique de la mano izquierda de la niña estaba aquí. Obviamente hubo que hacer una exhumación, ¿sí? Cuando se había agachado para besarla, Le quito. le había robado parte de un dedo. Y ahora los papás habían recuperado ese hueso para separarla de ese destino terrible al que iba a ir ese brujo. Pero tienes toda la razón. De no haber existido ese perdón, se lo iba a llevar. Se lo iba a llevar. ¿Crees que todos merecen ser perdonados? No sé. No creo que... Creo que hay gente que no. Pero creo que el perdón no solamente es para liberar al otro, porque de cierta manera fue la liberación de él y de su hija, pero también fue para ellos. Claro. Eso pasa cuando perdonas. El perdón es, les digo una vez más, no es olvidar, no es seguir por el mismo camino. Es liberar al otro, porque de cierta manera eso te libera a ti mismo. Y ahora no se va a llevar esa parte de esa niña. Así es. Uf. Y quién sabe cuántas personas más. ¿Cuántos niños o niñas previos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Enfermos de forma misteriosa. Exactamente. Exactamente. Qué duro, ¿no? ¿Qué era lo que estaba buscando en los niños? Decía vitalidad. ¿Quién sabe? Pero no puedo sacarme la cabeza. No podía utilizar cualquier niño, por lo que veo. No. Me gustaría mucho saber si alguien en los comentarios es conocedor de este tema, de esta práctica que dices. Si hay algún término en específico de qué era lo que estaba buscando ese señor, porque si él iba y veía que no había nadie, no había nadie, no había nadie, no había nadie, y empezaba a tener demencia senil para volver a realizar el mismo ritual. ¿Sabes qué? Creo que a lo mejor era lo que buscaba. Compatibilidad. Como que su energía fuera compatible para poder consumirla y adherirla a la suya. Como cuando te trasplantan un órgano que tiene que ser compatible. Sí. Creo. Probablemente, ¿no?
Sí, también lo creo. Uf. Estuvo fuerte esta última, ¿verdad? O sea, el dedo del ángel. Ay, qué cosa. Oye, amiga. Uf. Pues me encanta cada vez que vienes. Me encanta tu visión, por lo que sabes, por lo que haces, tu forma de narrar. Me encanta. Estoy bien tramado con ese capítulo que hicimos del metro. Fuertísimo. Estuvo padrísimo. En sí, todos los capítulos que hemos grabado, porque aparte del metro, tenemos el de casas embrujadas. Sí. Ay, sí, El de maldiciones, eran maldiciones. Era el de maldiciones, pero el de casas embrujadas lo tengo que llevar, pero yo te conté alguna casa. Ah, con razón. Sí. Sí, y sí, el del corazón de bovino. Que a la chica, apenas llegue yo otra vez a Chile, la vamos a tener en Podcast Paranormal. No inventes. Te lo juro. ¿Te acuerdas de contexto? Sí, claro que sí. La conozco y quiero grabar con ella. No manches. Sí, es que es real. Es que yo así de, ¿what? Son cosas maravillosas. La magia existe, Sí, verdaderamente. Algunos con palabras, otros con prácticas más fuertes, pero ese corazón de bovino, no inventes. Bueno, No puedo creerlo. De los ¿Qué vas a gatos y tener? todo. Yo voy a Sí. ser la primera en darle like a ese capítulo. Oye, amiga, ya nos vamos. Pero antes de irnos, por favor, vuélvenos a recordar. Te quiero agradecer muchísimo, primero que nada, que hayas estado aquí. Pero vuélvenos a recordar redes sociales y plataformas. Muchas gracias, querido. Para mí es todo un placer estar con ustedes, ya sea en Insomnio o Paranormal. La comunidad es súper bonita y súper acogedora, entonces también les agradezco muchísimo. A mí me pueden encontrar en todos lados, como Remanchados de Miedo. Ahí estoy en Spotify, en Instagram, en YouTube, subiendo capítulos. Espero tenerte próximamente de nueva cuenta Por por favor, allá. claro que sí. Que la verdad es que también la comunidad de Remanchados le gusta muchísimo tus capítulos. Le gusta muchísimo tenerte por allá, todo el conocimiento que traes. Y nada, el personal es @mar.arriaga, la A del final es doble. Muchas gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Espero que les haya gustado muchísimo y también muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, de verdad, Mar, muchísimas gracias. Pues yo les voy a agradecer también muchísimo a ustedes si nos ayudan compartiendo este capítulo. Dejen sus comentarios, suscríbanse a Remanchados, por favor. Y recuerden que si quieren mandar sus historias con o sin evidencias, pero es muy importante que lo hagan en este nuevo correo. Estamos trabajando en el otro correo para sacar todas las historias que hay ahí, pero ya estaba muy saturado de evidencias. Entonces por eso tenemos este nuevo correo y ya para que sea 100% de insomnio, fepo@podcastinsomnio.com. Ya saben ustedes las reglas. Muchísimas gracias, los TQM. Yo estoy como FepoMX ahí en Instagram y en X, aunque nunca subo nada. Mejor sigan y suscríbanse aquí en Insomnio. Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí en Insomnio, donde vamos a estar narrando las más terroríficas experiencias reales de la audiencia. Y ustedes escúchenlas, si se atreven. Chao. Bye.